A partir de este momento, el espacio se llena de eco. Respira, habla, escucha, mira, crea, actúa, piensa, vive eco. Bienvenidos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Vive Eco. Nosotros estamos de regreso después de 2 semanas que forzosamente tuvimos que tomar de descanso. Híjole, ¿cómo quejarnos? No, pero la verdad sí extrañábamos muchísimo el programa, extrañamos muchísimo a nuestro auditorio, estuvimos por ahí en contacto por Facebook, por Twitter, con toda la gente que seguía teniendo dudas al respecto de los temas que hemos tocado aquí en Vive Eco, pero ya estamos de regreso y estamos prendidísimos y listísimos para continuar con nuestros programas, ya lo sabe usted, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, estamos en su programa Vive Eco. Agradecemos mucho a nuestro equipo de producción que también regresó de la vacación, Claudia Fernández, Enrique Posada, Jorge Ariel Aguilera y Fernando Martínez reciben nuestra señal en C7 Radio y C7 Televisión. Elsa Álvarez y Félix Clavel nos apoyan en las líneas telefónicas para que usted se comunique con nosotros y nos platique cómo le fue de vacaciones. ¿Salió, no salió? ¿Usó el carro? ¿Cuántos iban en el carro? ¿Contaminó, no contaminó? Platíquenos cómo le fue en esta época de vacaciones al 3030-5326 o al 3030-5328. Nuestra alada sin costo es el 01800-087-8817. En Facebook nos encuentran como Vive Espacio Eco y en Twitter como @vive_eco. El día de hoy tenemos un tema muy bonito, muy interesante, porque el pasado 22 de abril se celebró el Día Internacional de la Tierra. ¿Usted festeja el planeta o nada más festeja los cumpleaños o qué otra? El día de hoy vamos a platicar de eso, pero antes que nada vamos a ver qué sucede hoy en el planeta y por ahí unos tips muy interesantes que seguramente le van a ser de mucha utilidad. Vamos. Eco. Vive Eco. El proyecto Newen, desarrollado por Ulises Navarro y Alfonso González Agüed, se hizo acreedor al primer lugar de idea de negocio del premio Coparmex Jalisco al Emprendedor 2014. El proyecto Newen creó una fórmula detergente para ropa que evita el enjuague en el lavado, reduciendo el gasto de agua, electricidad y tiempo. La fórmula fue desarrollada en Guadalajara y permite disminuir sus consumos y costos en el lavado de ropa. ¿Sabía que cuando los perros tienen dolores de estómago comen hierba para vomitar? Otro dato interesante sobre los canes es que tienen cerca de 100 expresiones faciales. La mayor parte de ellas es hecha con las orejas. Y finalmente, ¿sabía que el reloj interno de un perro es excelente? Siempre sabe cuándo es la hora de comer, de pasear, de vuelta al trabajo de su amo, etc. Si un gato le lame las manos, la cara o el cabello, tómelo como un gran cumplido. Está acicalándole como a uno de los suyos. Por otra parte, se dice que las personas que tienen gatos viven más, tienen menos estrés y menos ataques al corazón. Los gatos consideran que ellos son los dueños de la casa, donde cohabitan con el ser humano. Una de las más deslumbrantes maravillas naturales de Brasil está en Maranhão. Es un gigantesco desierto de dunas blancas. Entre junio y septiembre, cuando las lluvias comienzan a acumular agua entre los desniveles de los médanos, se crean gigantescos estanques de agua verde azulado. Las lluvias pueden alcanzar en un año récord los 1.600 mililitros, casi 300 veces lo que llueve en el Sahara. Haz eco. Vive eco. Estamos de regreso en su programa Vive Eco. Como les comentábamos antes de ver el noticiero, el día de hoy vamos a hablar acerca del Día Internacional del Planeta que se llevó a cabo el pasado 22 de abril y para ello nos acompaña la bióloga Gabriela López Damián. Ella es directora de Producción y Productividad Forestal en Semadet. Hoy vamos a hablar del Día Internacional de la Tierra. Usted se puede comunicar con nosotros y decirnos cómo festejaría o cómo festejó al planeta, al único planeta que tenemos, el único planeta en el que vivimos, pero para poner un poquito las cosas sobre la mesa, el día de hoy vamos a centrarnos en los viveros de traspatio, que es una manera muy eficiente, muy ecológica y muy bonita de cuidar el planeta, de celebrarlo y hasta de hobby nos sirve, ¿no? Bienvenida, Gabriela, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, el 22 de abril, como se celebró el Día Mundial de la Tierra, una de las propuestas de tema fue esto de los viveros de traspatio, que es una forma de coadyuvar en los procesos de restauración en los bosques, ¿no? Porque, bueno, como saben bien, o si no lo saben algunos de nuestros radioescuchas o televidentes, Jalisco es uno de los estados, dentro de los 5 estados con mayor diversidad biológica. Pero al mismo tiempo es el segundo estado que tiene problemas por cambio de uso de suelo y pérdida en sus bosques, por distintas formas, ¿no? Sí. Eso hace que haya un compromiso muy fuerte por parte del gobierno del estado y de nuestra titular, la secretaria, para ver qué formas nos van a ayudar a
quitar de esa visión tan, pues digamos, conflictiva de la situación que se está prevaleciendo en los bosques nativos del estado. Entonces, dentro de la restauración hay diferentes procesos. Uno es la reforestación, pero antes de la reforestación hay que ver cómo se va a producir la planta. Existen diferentes formas, hay viveros que son tecnificados, donde se produce gran cantidad de planta. Por ejemplo, el gobierno del estado tiene un vivero, que es el vivero Colomos, donde se producen más de 600,000 especies, plántulas al año. Pero eso hace que a nivel comunitario no pueda ser del todo viable. ¿Por qué? Porque obviamente las comunidades no tienen a veces recursos suficientes, espacio suficiente para producir sus plantas. Entonces, ¿cuál alternativa era? Pues hacer viveros de traspatio. Esta experiencia mucho existe en Chiapas, por ejemplo. Entonces, las comunidades lo que hacen, así como hay huertos comunitarios de producción de hortalizas, hay viveros de traspatio para producción de planta forestal, específicamente. Okay. ¿Eso qué beneficia? Bueno, en primera, resignifica cuestiones, por ejemplo, de cómo se hacen las cuestiones de género, perspectiva de género y el manejo del poder. ¿Por qué? Porque generalmente en las comunidades rurales, por distintas situaciones que se han dado, es grupos de mujeres, grupos de jóvenes, grupos de adultos mayores quienes se están quedando en sus comunidades. Entonces, si por ejemplo, en una familia, la señora tiene, encima de que tiene que atender a sus hijos, encima de que tiene que toda la responsabilidad de la mamá y sus quehaceres en el hogar, tiene que irse a atender el vivero en tal lugar y todo, eso puede generar conflictos al interior del hogar. Pero ¿qué tal si el vivero, en vez de que ella tenga que cuidar 5,000 o 10,000 plantas, pues solo tiene que cuidar 300 o 500 atrás de su casa? Por eso la cuestión del vivero de traspatio. Con formas muy sencillas, con materiales muy sencillos, donde ella pueda ver si le metió más agua, si le metió menos agua, si esta planta para ellos es importante, no es importante a nivel comunitario, ¿no? Entonces, es de ahí que surge esta necesidad de ver cómo las comunidades pueden participar en sus procesos de restauración a nivel comunitario sin que esto sea un problema en donde, pues por cuestión de costos, por cuestión del apoyo, demás, no se pueda llevar a cabo. Entonces, empoderas a la comunidad en sus procesos de cuál es la situación en sus ecosistemas inmediatos a nivel local y qué alternativas o qué condiciones pueden ayudar a que se restaure. Gabriela, estamos por irnos a nuestro primer corte, pero ahorita regresando, quiero que me platiques eso de que es atrás de tu casa, porque decimos un vivero y te imaginas un espacio no chiquito, a menos que tengas una casa con un jardín muy grande, para pensar ya como tal en un vivero, pues a lo mejor no todos tenemos acceso a tener un vivero en la parte trasera de nuestras casas, ¿no? Claro. Pero ahorita regresando al corte, nos platicas cómo se puede colaborar, cómo colaboran estas comunidades, pues cuidando plantulitas y para futuros árboles. Comuníquense con nosotros al 3030-5326 o al 3030-5328. Nuestra alada sin costo es el 01800-087-8817. Déjenos por ahí sus mensajes en Facebook. Estamos como Vive Espacio Eco, en Twitter @vive_eco. Síganos porque está muy interesante el programa. Comuníquense con nosotros. ¿Le gustaría tener un vivero de traspatio? No se pierda ahorita que regrese el corte toda la información que le tenemos acerca. Haz eco, vive eco. Haz eco, vive eco. De regreso en Vive Eco, son las 12 del mediodía con 15 minutos y estamos hablando de los viveros de traspatio con motivo de la celebración del Día Mundial de la Tierra que se llevó a cabo el pasado 22 de abril. Nos acompaña la bióloga Gabriela López Damián porque nos está platicando acerca de los viveros de traspatio. Ahorita fuera del corte y antes de irnos a él, hablábamos acerca de que un vivero no es un espacio pues pequeño, ¿no? Que podamos tener a lo mejor en nuestros 2 metros cuadrados que tenemos de espacio en nuestras casas. ¿Cómo podemos hacer un vivero de traspatio y para qué nos sirve? ¿Nos sirve a nosotros? ¿Le sirve a la comunidad? ¿Cuál es la utilidad de tener un vivero de traspatio? Sí, bueno, la utilidad de tener un vivero de traspatio permite que a nivel de microescala tú puedas producir planta forestal. Y si por decir, en un espacio pequeño, por ejemplo, de 1 metro cuadrado puede haber hasta
100 plantulitas que tú tienes ahí, en 1 metro cuadrado, porque las bolsas pueden ser de 10 centímetros. Entonces ya tú tienes 100. Entonces si tú le echas cálculo así matemático, fácilmente, en un lugar de 3 metros por 1 de ancho ya puedes tener tus 300 plantitas. Además, bueno, para la germinación de las plantas se le llaman, o lo que le dicen es los almácigos, que es donde se pone la planta, la semilla germinar, o si va a ser por esqueje, de manera vegetativa también. Entonces tampoco no son espacios muy grandes. Entonces ponte tú que en un espacio de otro metro cuadrado, ahí tienes tus semillas, que una vez que empieza a surgir la plantulita, pues a lo mejor ya la traspasas y la embolsas. Entonces, si eso lo manejas a nivel de escala, por ejemplo, en 10 familias tú ya podrías tener las 3,000 o 5,000 plantas que se pudieran necesitar en un vivero que es más tecnificado, que ocupa personal, que tiene que tener un espacio más específico, o en 100 familias las 50,000 plántulas que puedas requerir a nivel comunitario. ¿Por qué? Porque la idea también del vivero de traspatio es que la comunidad decida qué plantas, con lo que ellos están observando de lo que se está degradando en sus bosques, es la necesidad. Te voy a poner un ejemplo muy simple. El otate es un tipo de bambú que se utiliza mucho para hacer las canastas, para la pizca en las cosechas. Sí. La mayoría de cuando hemos entrevistado a gente en las comunidades dice que cada vez se le hace más cansado porque tienen que irse más arriba del cerro, dicen ellos, para ir a colectar la planta, porque ya no hay, ya se agotaron lo que está más en la cercanía. Bueno, una opción es que a través de proyectos de viveros de traspatio ellos empiecen a reproducir sus especies locales y luego hagan repoblación y en los sitios en donde ya se han ido degradando. ¿Para qué? Con 2 fines. La especie no la estás agotando y no la estás sobreexplotando, y por otro lado estás permitiendo que una especie de valor comercial la comunidad siga teniendo, ¿no? Otro, por ejemplo, puede ser el camote del cerro, que ya hay algunos proyectos en donde se está haciendo. En vez de que la gente vaya y saque de manera clandestina y demás en el cerro, pues a lo mejor ya la producen la plantulita en viveros de traspatio, van y hacen repoblación, y a lo mejor ya se puede dar un manejo más sustentable de la especie sin que haya un decremento con las especies nativas, claro, que ya están ahí, ¿no? Y demás. Entonces, o por ejemplo puede haber especies en donde el bosque, por algún accidente, como puede haber sido un incendio forestal, una plaga forestal que acabó con un ecosistema en un evento catastrófico como esto, la comunidad decida, es que antes había, no sé, encinos, teníamos pinos y demás, pero a lo mejor pueden decir, había arbustivas en donde el venado se alimentaba de esto, o las aves se alimentaban de esto otro. Y entonces ya no solo te vas con especies que tienen un valor comercial, sino que tienen funciones ecológicas muy específicas, y el proceso de restauración se vuelve más integral o más homogéneo. Primero, porque participa la comunidad en el proceso de restauración, y por otro, son las mismas comunidades las que le dicen a las entidades de gobierno cuáles son las especies que existían localmente y que se han ido perdiendo por diferentes circunstancias. Y entonces eso te permite establecer como criterios de restauración a corto, mediano y largo plazo para ver cómo el bosque se va recuperando, claro, ¿no? Aquí en Viveco hemos tratado mucho el tema de los huertos urbanos, pero nada tiene que ver que sembremos nuestro jitomate, nuestra zanahoria, a plantas forestales o arbolitos. Aquí en una zona que está tan urbanizada, puede ser Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, a mí, por ejemplo, ¿de qué me serviría o para qué me serviría tener mis 100 plantulitas? ¿A quién se las voy a dar? Bueno, yo creo que eso es muy interesante, porque, por ejemplo, así como lo estamos hablando en comunidades rurales, eso mismo también se puede aplicar a las urbes o la zona metropolitana de Guadalajara. Por decirte, si decimos que en un fraccionamiento donde hay déficit de arbolado urbano por distintas circunstancias y con asesoría técnica o acompañamiento en este caso, como saben, en Vivero Colombo se da asesoría de manera gratuita y demás, la gente puede decidir, nosotros queremos reforestar nuestro fraccionamiento, nuestro barrio, nuestra colonia. Okay.
Entonces, pues a veces el gobierno del estado puede entregar planta de manera gratuita, pero a lo mejor ellos decían, pero nosotros queremos producir nuestra propia planta. Y entonces, en vez de producir hortalizas o huertos urbanos, se convierten en viveros urbanos, pero con un enfoque de producción de planta forestal, que a lo mejor pueden ser rosas moradas, por ejemplo, o a lo mejor pueden ser guayabo calvillo, o magnolias, o distintas especies que son aptas para reforestación urbana, pero además la gente, tiene esta parte de la empatía de lo que es un ser vivo. No es igual que un perro, a lo mejor le pateas y aúlla y demás, y dices, oye, pues, ¿qué pasó? Y generalmente en las plantas no tenemos esa sensibilidad, que son organismos vivos, y que si tú lo dañas, pues te estás dañando a ti mismo, porque estás acabando con tu entorno. Y parte de esto es eso, o sea, y un ejemplo que pongo muy simple, tú puedes estarte comiendo una manzana en medio de una placa de asfalto o abajo de un árbol. En los dos casos, en teoría, estás consumiendo algo que es nutritivo para el cuerpo físicamente, pero tu entorno no es el más viable, entonces tu estado de confort y de bienestar no se está cumpliendo en plenitud, porque no estás con una situación de confort que te ayude además, ¿no? Claro. Y esto, el vivero de traspatio a nivel urbano también puede funcionar muy bien. ¿Qué tan complicado es tener un vivero de traspatio? Porque, pues a la hora de decir, vamos a crear un arbolito, son palabras mayores, ¿no? No estás hablando de una plantita de ornato, pues va a ser un árbol y se va a convertir en un ser muy grande. ¿Qué tan difícil es hacerlos nacer, darles mantenimiento a estas plantulitas que después se van a convertir en árboles? Sí, mira, en realidad hay distintas técnicas. Hay desde la técnica más tradicional, que son unas cajas que les llaman de copper block, donde tienen cada uno espacios, y ahí vas poniendo la semilla y va surgiendo la plantulita. Pero en lo económico puedes tú establecer, por ejemplo, hasta cuestiones de montículos de tierra, donde pones las semillas y van germinando. Y de ahí haces el traspatio a bolsas de plástico con tierra. La tierra obviamente tiene que tener ciertas características, es decir, puede ser tierra normal de composta, pero también se mezcla con cuestiones de tierra de arena y demás, para hacer una mezcla de modo que la plantulita tenga el nutrimento necesario para desarrollarse. Lo ideal es que una planta en bolsa, que es la manera más tradicional, cubra un tamaño de unos 60 centímetros para que esté más fortalecida y se pueda ahora sí establecer en el sitio final donde se va a hacer la restauración. Eso no es tan complicado porque finalmente no es lo mismo manejar 5,000, 50,000 plantas a que tú en tu casa veas cómo se está desarrollando con su riego, con los nutrimentos que requiere y demás. No es tan complicado y se puede dar. O sea, así como la señora cuida sus plantas ornamentales, lo mismo es un árbol, porque no son, o sea, son especies y son organismos vivos que con cuidado se desarrollan exactamente igual. Okay. Otro tema, pues antes de salir de vacaciones, Begoña y yo, un abrazo a Bego, no va a estar con nosotros esta semana, pero le mandamos un abrazo hasta allá, hasta donde está, que seguramente se la está pasando muy bien. Un beso y un abrazo a Bego. Las dos tuvimos oportunidad de estar en este taller de vivero de traspatio que se llevó a cabo en Colomos, y a mí lo que me llamó mucho la atención fue las semillas, porque tú a lo mejor dices, me estoy comiendo mi arrayán, ya agarré mi semilla y esta la quiero plantar, pero nos dimos cuenta que no es así. También el proceso de las semillas es determinado, y cómo se puede conseguir la semilla del árbol que quiero tener en mi vivero de traspatio. Sí, bueno, ahí en este caso existen diferentes puntos, incluso si la gente tiene necesidad de comprar. Pero en el caso, nosotros ahí en Vivero Colomos damos la asesoría es totalmente gratuita, de cómo pueden, incluso de las mismas especies que están en torno, por ejemplo, ¿no? Decimos, quiero poner guamúcheles, ¿no? O quiero poner unos arrayanes y compro mis frutillas. En Vivero Colomos les podemos decir qué características tiene que tener la fruta para decir, esta semilla
si está 100% madura. Es decir, el óvulo, que es la semilla de la plántula, tiene que estar perfectamente madura para que la plantulita pueda emerger. De ahí ocupan diferentes procesos. Las semillas se tienen que desinfectar para ver que no puedan tener algún tipo de patógeno, hongos, virus y demás bacterias que sí pueden afectar a la planta ya una vez que se desarrolla, ¿no? Y una vez que está definida la semilla desinfectada, hay algunas que, por ejemplo, tienes que darle algún tipo de tratamiento para que su capita, que es muy gruesa, sea más fácil de que germine. O sea, no es lo mismo la capa que tiene una semilla de durazno o de mango a la que puede tener una de semilla de sandía, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso también ocupa un tratamiento, ahí se pueden definir, pero esto tiene que ver mucho con el tipo de especie con las que se quiera establecer la reforestación. Y pues hay semillas que pueden durar en germinar, hay unas que germinan de un día para otro y hay otras que pueden durar de 7 a 15 días, ¿no? En lo que rompen su capita protectora y empieza a salir la plántula. Ya una vez que está establecida ahí, ya que tienen un tamaño de 3, 4, 5 centímetros, se puede hacer el retrasplante a bolsas para que ya el arbolito pueda tener un tamaño que cuando tú lo pases, pues tenga más éxito de sobrevivencia en el lugar. Hablando de que tuvimos éxito en la plantación, la germinación, etcétera, y vamos a hacer el trasplante a la bolsa, ¿cuánto tiempo nos puede vivir un arbolito en una bolsa? Porque decimos, sí, es que yo tengo 50, pero nada más pusimos 10, ¿qué voy a hacer con los otros 40? Sí, en este caso, por ejemplo, si tú tienes una bolsa de 10 centímetros, obviamente siempre tienen que calcular que el crecimiento de la raíz va a ser en tono vertical, hacia como va hacia arriba, va a ser en vertical y luego va a desarrollar raíces secundarias. Uh-huh. Si un arbolito queda demasiado tiempo en una bolsa, lo que va a suceder es que su raíz se va a empezar a enroscar. Y esos arbolitos generalmente no sobreviven en campo. Si uno no va a tener en un periodo de 2, 3, 4, 5 meses la planta de esos tamaños, hay bolsas que son de mayor diámetro, en donde entonces de esa bolsa se replanta otra bolsa para que pueda darle más cabida y irlo cambiando porque van creciendo. Gabriela, muchísimas gracias por tu participación. Estamos a punto de despedirnos, pero si a la gente le interesa tener su vivero de traspatio, ¿a dónde se puede dirigir? Sí, mira, nosotros en Avenida Patria número 1000, esquina con la Berta, está el vivero Colomos. Ahí tenemos personal que los pueden capacitar gratuitamente, pueden hacer una solicitud, puede ser mediante oficio, mediante correo electrónico, para ir a que les digan cómo se puede hacer un vivero de traspatio, qué materiales podrían tener y darle un seguimiento. Claro. No solamente en la producción de la planta, sino decir cómo se va a reforestar y cuándo se va a reforestar. Entonces, el teléfono del vivero es 3111-0190 y 3111-0189. Si no, también existe el teléfono 3030-0600, extensión 56180. Okay. Pues te agradecemos muchísimo, se nos terminó el tiempo, pero ya sabe, si usted quiere tener un vivero de traspatio, hay asesoría, es gratuita, y dése una vuelta a conocer el vivero de los Colomos, porque si no lo conoce, se va a llevar una gran sorpresa, está muy, muy bonito. Nosotros nos vemos y nos escuchamos el día de mañana en punto de las 12 del mediodía. Muchísimas gracias, Gabriela, por haber venido aquí a Viveco. Pues muchas gracias por la invitación. Hasta mañana hablando de los peces del agua de Chapala, no se lo pierda. Haz eco. Vive eco.